Hola, hola, el Señor les bendiga. ¿Cómo están en esta tarde? Comenzando la semana, día lunes. Bueno, como habíamos quedado, estamos hoy comenzando, ¿cierto? Una nueva clase número 4, el hombre medio muerto. Por la gracia del Señor hemos podido ya ver 3 clases. La primera clase que hemos visto, el corazón del hombre. El corazón del hombre, misericordia quiero y no sacrificio. El propósito de la ley de Dios. Y esta clase número 4, el hombre medio muerto. Amén. Estamos siguiendo los estudios de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas, Chile, que es el director, nuestro pastor Juan Quinn. Amén, de la Misión Buenas Nuevas. Así que bueno, esperando que se quede en el estudio, participando, aprendiendo también. Mire la clase número 4, como título, el hombre medio muerto. Vamos al libro de Lucas, capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 25. ¿Ya? Si tiene su Biblia, le invito, libro de San Lucas, capítulo 10, verso 25. Dice así la palabra del Señor. Amén. Lucas capítulo 10, verso 25. Amén. Bueno, que les habla el pastor Mario Verdugo, de acá de la ciudad de Iquique, como un alto hospicio. Pastoreo por la gracia del Señor la iglesia Casa de Sion, acá en la comuna de Alto Hospicio, norte de Chile, en medio del desierto y también al lado del mar. Amén. Si algún día nos quiere visitar por acá, iglesia Casa de Sion, les esperamos, están las puertas abiertas. Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 10, verso 25. Dice así: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero dice, mire, en el verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite, vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó los denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Y haz tú lo mismo. Amén. Palabra del Señor. El leído del verso 25 al verso 37. Bueno, aquí podemos ver en esta parábola un hombre medio muerto. Pero ¿qué nos quiere enseñar este estudio? Amén. Dios, ¿cierto?, nos dio la ley a través de Moisés. Del tiempo de Moisés al tiempo de Jesucristo pasaron 1500 años. Los hombres no tenían estatutos establecidos para cumplirlos. Pero después de rescatar a todos los israelitas de Egipto, Dios los llevó al monte Sinaí y luego llamó a Moisés
para que le preguntaran a los israelitas: yo voy a darles mandamientos, ¿y ellos podrán cumplirlos? En aquel entonces Moisés descendió del monte y se acercó a los israelitas y les dijo: Dios va a darles mandamientos, ¿ustedes van a cumplirlo? Este suceso, hermanos, amigos, es muy importante, porque cuando el Señor le muestra, ¿cierto?, la ley, los 10 mandamientos a Moisés, ¿qué hace el Señor antes de sellar, ¿cierto?, el primer pacto? Envió a Moisés a preguntarle a los israelitas si podrían cumplir los mandamientos. Y esto lo podemos ver en el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 7. En el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 7, podemos ver esto. Verso 19, mire. Ahí en el verso 7 dice, Éxodo 19, verso 7. Dice: entonces vino Moisés y llamó a los israelitas, y llamó a los ancianos del pueblo, y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y el verso 8 dice, mire, y todo el pueblo respondió a una, y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Y también esto lo vemos en Éxodo 25, mire. Éxodo 25, en el verso 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová. ¿Cuáles eran estas palabras? Los 10 mandamientos. Y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ellos, mire, prácticamente sin conocerse a sí mismos, sin conocer su corazón, ellos dijeron: sí, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Entonces, a la verdad, con respecto a los 10 mandamientos, cuando el Señor estableció la ley a través de Moisés, ahí se estableció el primer pacto. Cuando ellos dijeron: sí, haremos, cuando el pueblo de Israel, los israelitas dijeron ahí en el desierto, en medio del desierto: sí, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Entonces ahí el Señor estableció, selló, ¿cierto?, este primer pacto. El pacto es como un contrato. Entonces ahí selló, estableció el primer pacto. ¿En qué consistía el primer pacto? En que el pueblo de Israel, con sus mismas palabras, ¿cierto?, ellos tenían que cumplir todo lo que el Señor había dicho, o sea, cumplir toda la ley. El primer pacto, como les digo, consiste en cumplir toda la ley, no algunos mandamientos, sino que toda la ley. En ese momento ellos ni siquiera preguntaron qué tipo de mandamientos le daría, solamente respondieron que sí podrían hacerlo. Eso fue lo que Moisés dijo a Jehová en el monte Sinaí. Por eso Dios le indicó detalladamente los mandamientos a Moisés, y él escribió todo lo que Dios había dicho, y luego descendió otra vez. Posteriormente llamó a los israelitas, leyó y luego roció con la sangre de oveja. Esto es para hacer contrato entre el pueblo de Israel y Dios, ya que el significado de la sangre es que si el pueblo no cumplía los mandamientos, debía morir. Entonces el Señor selló el primer pacto a través de la sangre. ¿Qué significaba la sangre? Que si ellos no cumplían los 10 mandamientos, tenían que morir. ¿Por qué? Y podemos entender que la paga del pecado es muerte. Entonces ellos a una voz dijeron: sí, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Dos cosas importantes aquí podemos entender. Sin conocer su corazón, ellos dijeron: sí, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Entonces, qué importante que nosotros, como veíamos en el primer estudio, el corazón del hombre, que el hombre pueda conocer su corazón. Y la verdad, nadie pudo cumplir la ley, nadie ha podido. Del tiempo que fue establecida al tiempo de Jesucristo, nadie pudo cumplir la ley. Podemos ver que ellos aún no pasaba ni una semana cuando Moisés aún no descendía con las tablas de la ley. Ellos ya decidieron hacer una imagen, un becerro de oro, y comenzaron a adorar este becerro de oro. Luego de eso dice: Moisés subió otra vez, pero durante 40 días no descendía, y los israelitas
pensaban que ya Moisés habría muerto en el monte Sinaí. Por eso, al bajar Moisés del monte, con las 12 tablas de la ley, se encontró con ellos. Habían hecho gran maldad. ¿Cuál era esa gran maldad? Hicieron un dios, una imagen hecha por mano, un becerro de oro. Al ver que Moisés no regresaban en el tiempo señalado, ellos deseaban instaurar un líder y un dios. Por eso establecieron a Aarón, que era hermano mayor de Moisés, y luego juntaron todo el oro del pueblo e hicieron un becerro de oro. Así empezaron a adorar a un ídolo. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Ya habrían quebrantado la ley del Señor, adorando a este becerro de oro. Desde aquel tiempo Moisés reconocía el corazón de desobedecer. Entonces ahí claramente Moisés se dio cuenta el corazón del hombre, que el corazón del hombre tiende a desobedecer. Entonces al verlos tiró, dice, ¿qué sucedió? Al ver Moisés esto, cuando bajó del monte, al ver que estaban adorando un becerro de oro, ¿qué hizo? Tiró las tablas de la ley y éstas se rompieron. Es decir, el día que descendía con los 10 mandamientos, los israelitas ya habían desobedecido. Mire, y ahí podemos ver que ellos quebrantaron el pacto, el primer pacto. Recién, cuando bajaba, cierto, Moisés del monte, aún no bajaba, ellos ya habían quebrantado, adorando un becerro de oro. Moisés se enojó, dice, contra el pueblo de Israel y contra Aarón, su hermano mayor, y luego hace una pregunta: ¿quién es de Dios? Los que están de parte de Dios salgan adelante. Y eso lo podemos ver en el libro de Éxodo también. En el libro de Éxodo, en el capítulo 32. Dice, mire, para que vea que este estudio está siendo respaldado por la palabra. Viendo el pueblo que Moisés tardaba, estoy viendo el capítulo 32, verso 1 en adelante. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Claro, porque se tardaba 40 días en descender. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían con sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de la mano de ellos y les dio forma de un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos quebrantaron, ¿cierto?, el mandamiento de Dios. ¿Cuál era el primer mandamiento? El primer mandamiento: no adorar dioses ajenos. Menos, ¿cierto?, de hecho de mano. De hecho de mano de hombre. Menos. Y fue lo primero que el pueblo de Israel hizo. Así seguimos leyendo el verso 5: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y presentó a Aarón y dijo: mañana serán fiestas para Jehová. Mire, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Miren, tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios
y han dicho a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Entonces podemos ver este acontecimiento, mis hermanos. ¿Y qué sucedió? Ahí nos saltamos al verso 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba, desenfrenado, mire, porque Aarón los había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Y esta pregunta es muy importante. Mire, ellos adoraron un becerro de oro. Sabemos, ¿cierto? Cuando Moisés ve esto, arroja las tablas, quiebra las tablas, quebró el primer pacto, las tablas que Dios había escrito. Esas tablas, ¿cierto? En una tabla de piedra eran, las quebró. Y el Señor le dijo a Moisés que se parara enfrente del campamento. Y preguntó, mire, se puso Moisés al frente del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los de Leví. Mire, ¿quién se juntó con él? Solamente los de Leví, que eran 12 tribus. Solamente eran 12 tribus. ¿Cuál fue la tribu que se juntó con Moisés? Es decir, la tribu que dijo: ¿quién está con Jehová? ¿Quién está con Jehová? ¿Quién está por Jehová? Solamente una tribu. Ellos, claro, reconocieron su error. Y ellos dijeron: sí, hemos pecado delante del Señor, pero estamos con Jehová. Y las otras 11 tribus se quedaron atrás. ¿Y qué sucedió con esa otra 11 tribus? Miren, y Moisés, sigamos con el estudio. Y Moisés se enojó contra el pueblo de Israel y contra Aarón, su hermano mayor, y luego preguntó: ¿quién es de Dios? Los que están de parte de Dios, salgan adelante. Entonces todos los hombres estaban condenados. Claro, todos estaban condenados porque quebrantaron la ley, ya que sentían que habían hecho gran maldad contra Jehová. Y pensaron: ¿cómo nosotros podemos decir que somos de Dios? Es absurdo. Por eso no podían presentarse delante de Dios ni de Moisés. Pero la tribu de Leví, desde Aarón hasta la última de sus descendencias, salieron y dijeron: aunque nosotros hemos transgredido la ley, nosotros somos de Dios. Mire, a pesar de que ellos habían transgredido la ley, ellos tenían muy clara su identidad, que eran de Dios. Por esa causa, todos los levitas podían transformarse en siervos de Dios, porque ellos consagraron su vida a Él. Consagraron su vida al Señor. Pero ¿qué pasó con el resto de las tribus, las otras 11 tribus? Ellos no se sintieron dignos, ¿cierto?, delante del Señor, y se quedaron ahí, no dieron un paso adelante. Solamente la tribu de Leví. ¿Y qué sucedió? Mire, sigamos viendo qué nos enseña la palabra del Señor. Volvemos a Éxodo capítulo 32, verso 27. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Amén. Entonces ahí leímos del verso 27 al verso 30. Entonces ahí podemos entender que hizo la tribu de Leví. El Señor le dijo: tomen la espada y vayan y matan
maten a sus hermanos, a sus amigos, a sus parientes. Mire, en esa oportunidad murieron 3.000 personas. ¿Por qué? Porque habían quebrantado la ley y la paga del pecado es muerte. Entonces, como leíamos en el verso 30, ¿qué hace Moisés después? Sube al monte, sube al monte. Y ahí vamos a ver qué sucedió, que vuelve a subir. Y Dios le establece nuevamente los 10 mandamientos, pero aparte de eso, que hiciera el tabernáculo. ¿Para qué? El tabernáculo tiene un propósito muy importante para nuestra vida de fe. Sigamos leyendo el estudio. Pero la tribu de Leví, desde Aarón hasta la última de sus descendientes salieron y dijeron: aunque nosotros hemos transgredido la ley, nosotros somos de Dios. Como les decía, ellos tenían, la tribu de Leví tenía muy clara su identidad: somos de Dios. Por esa causa, todos los levitas podían transformarse en siervos de Dios, porque ellos consagraron su vida a Él. ¿Se fija? Posteriormente, según lo que leíamos acá, del verso 27 al verso 29, en Éxodo, amén, el capítulo 32. Posteriormente, los que fueron llamados como de Dios, Moisés les ordenó que sacaran sus espadas para matar a los otros israelitas, ¿cierto? A las otras 11 tribus que se quedaron. Imagínense en el momento cuando entraron los levitas. Los israelitas no huyeron, sino que murieron todos aquellos cuya conciencia les indicaba que no eran de Dios. Que les indicaba su conciencia que no eran de Dios. El día que descendieron, el día que descendieron los 10 mandamientos, murieron un número de 3.000 hombres. Miren, el día que el Señor entregó los 10 mandamientos, ¿cuántos murieron? Un número de 3.000 hombres. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Está muy interesante este estudio, mis hermanos. El estudio de hoy se llama El hombre medio muerto. Entonces, todo esto que estamos analizando, estudiando, producto que el pueblo de Dios no pudo cumplir la ley, esto tiene un significado en esta historia, en esta parábola del hombre medio muerto. Después de esto, dice, Moisés se enojó y empezó a orar al Señor pidiendo perdón. En aquel momento Dios no podía perdonar por medio de la oración de Moisés, porque desde ese momento Dios estaba explicando claramente, Dios quería perdonar los pecados de los pecadores, pero habían requisitos. Claro, porque el perdón, y esto es muy importante que lo podamos entender, el perdón no es a través de la oración. ¿Qué hizo Moisés? Se puso a orar, pero el perdón no es a través de la oración. Claro, Dios quería perdonar el pecado del pueblo, pero para que Dios pueda perdonar el pecado de los hombres, tiene unos requisitos. Mire, número 1, tenía que establecer el tabernáculo. Mire, tenía que establecer el tabernáculo de reunión. Porque sin eso no había lugar donde limpiar el pecado del pueblo. Entonces, para que el Señor pudiera perdonar el pecado del pueblo, tenía que construirse el tabernáculo de reunión. Porque no había un lugar donde Dios podía perdonar el pecado del pueblo. Donde Dios solamente podía perdonar el pecado del pueblo, a través del tabernáculo de reunión. Está muy interesante este estudio. Sigamos, aún nos queda un poco de tiempo. Por esa razón Dios mandó los 10 mandamientos a Moisés, que hicieran el tabernáculo de reunión para limpiar el pecado de Israel. Por eso, en el libro de Levítico, capítulo 4, aparece la manera en que el pueblo podía limpiar los pecados que cometían. En el capítulo 16 aparece cómo limpiaban sus pecados una vez al año. Por lo tanto, hay una regla perfecta para limpiar los pecados. Además, otro objetivo para construir el tabernáculo de reunión era que Dios quería morar entre el campamento de Israel. Y para eso tenía que preparar un lugar santo, un lugar santísimo dentro del tabernáculo de reunión. Habiendo un lugar santo y un lugar santísimo, significa que Dios ya tiene una manera para perdonar los pecados de Israel. Entonces, para que el Señor pudiera perdonar el pecado de Israel, era necesario que tenían que construir el tabernáculo. Entonces, la segunda vez que sube Moisés al Sinaí, nuevamente él tuvo que escribir los 10 mandamientos
y Dios le muestra, ¿cierto?, cómo tenía que construir el tabernáculo. ¿Cómo le muestra? Una visión, ¿cierto? Le mostró el tabernáculo original que está en el cielo. Y aquí podemos ver que para que Moisés pudiera construir el tabernáculo tal cual, Dios le mostró el que está en el cielo, el tabernáculo original. Hay un tabernáculo original en el cielo. El que hizo Moisés es la copia, la réplica, para que Dios pudiera perdonar el pecado del pueblo. Esto sucedía al traer un sacrificio, al ver la sangre con que se pintan los cuernos del altar, del holocausto, y que es salpicada en el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto de Jehová. En aquel entonces Dios perdonaba al pueblo. Claro, de la única forma que podía el Señor perdonar el pecado del pueblo, aquí podemos ver que no fue a través de la oración de Moisés, sino que Moisés tuvo que construir un tabernáculo, y a través del tabernáculo, ¿cierto?, primero tenían que sacrificar un animal, y ahí, recién con la sangre del animal era perdonado el pecado del pueblo. Entonces, aquí podemos ver que el pecado del pueblo, los pecados del hombre son perdonados solamente a través de la sangre. No es por lo que el hombre pueda hacer, una buena obra, cumplir los mandamientos, o también, mis hermanos, a través de la oración, o confesando, no. Dios no perdona el pecado a través de eso, solamente por creer en la sangre. Entonces, cuando el pueblo de Israel hacía un sacrificio de un animal, ahí en Levíticos 4 podemos ver que el sumo sacerdote, que lo que hacía, ponía la mano sobre el animal y después lo degollaba, y con esa sangre se aplicaba 7 veces en el propiciatorio y pintaba los cuernos del altar, y ahí recién eran borrados los pecados del pueblo. Entonces los pecados del hombre son perdonados solamente y borrados a través de la sangre. Sigamos estudiando. Está muy interesante, lo que el Señor nos está enseñando en esta tarde. Dios quería castigar a todos los egipcios, desde el rey faraón hasta la última persona que tenía hijos. Por eso iba a quitarle la vida a los primogénitos. Sin embargo, Él les había dado el secreto de la salvación al pueblo a través de Moisés. Claro, ¿se acuerda cuando antes de salir de Egipto viene el juicio de Dios? La plaga número 10, la muerte del primogénito, a través, ¿cierto?, de ese juicio que vino a Egipto, el Señor, que quería hacer, matar a los primogénitos, no solamente a los hombres, sino que también incluso al primogénito de los animales. Pero el Señor le dio el secreto ahí, ¿a quién? A Moisés. ¿Qué tuvieron que hacer? Buscar un animal el día 10. Mire, leamos. El Señor había dicho que enviaría un ángel el día 14. Por eso todos los israelitas el día 10 tenían que preparar un sacrificio, un cordero sin defecto. Luego guardarlo durante 4 días y sacrificarlo tomando su sangre. Debían pintar los postes de las puertas y el tindel. De esa manera Dios les enseñó que al ver la sangre con la que se había pintado la puerta, no recibirán castigo. Entonces ahí el Señor le mostró al pueblo de Israel que la única forma que no venía el juicio de Dios sobre los hombres es a través de la sangre. ¿Qué tuvieron que hacer en esa oportunidad? Buscar un animal, sacrificarlo y pintarle el marco de la puerta, el tindel de la puerta, cosa que cuando viene el ángel de la muerte, solamente que lo que veía, la sangre, ¿a dónde? En la puerta, en el tindel de la puerta, en el marco de la puerta. Ahí estaba la sangre pintada, mis hermanos. Entonces pasaba el ángel y veía la señal, la sangre, y pasaba de largo. No es que entraba el ángel y veía cómo era el comportamiento, que son buenos, son malos. No, solamente lo que al Señor le importaba era ver la sangre. Amén. De esa manera Dios enseñó que al ver la sangre con la que se había pintado la puerta, no recibirían castigo. Algo tan sencillo como eso. Es el secreto de la salvación. Ahí está el secreto de la salvación, a través de la sangre. No es otra cosa, sino que lo que se quedaba en casa, sí o sí tenían que matar una oveja, pintar los postes y el tindel, nada más, para que no pasara, ¿cierto?, el juicio, el ángel de la muerte, y matara al primogénito en aquella casa. Solamente
al ver la sangre pasaba de largo. Esa fue la promesa de Dios. Y por eso, el día 14 de enero, cuando llegó el ángel que fue enviado de Dios, recorrió todas las casas y sin ver las obras del hombre que la habitaba, solo vio la sangre. ¿Qué es lo que había? Solamente veía la sangre en la puerta, que significa que un sacrificio murió en vez del primogénito y podían recibir la salvación. Claro, hubo un sacrificio, una muerte. ¿De quién? De un animal. Y a través de ese sacrificio ya se evitaba, ¿cierto?, la muerte del primogénito. Amén. Está escrito. Este sacrificio es la sombra, tiene un significado, es la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él debía morir el día de la Pascua y su sangre quedaría pintada en nuestros corazones. Por la fe, Dios no quiere ver nuestra obra para darnos salvación, sino que quiere ver la puerta de nuestro corazón, si es que está pintada con la sangre de Jesucristo o no. Y esto es hermoso, esto es maravilloso. Aquí vemos, ¿cierto?, la sombra de Jesucristo en el sacrificio de este animal, y que pintaba en el dintel de la puerta. ¿Y qué quiere ver Dios en nosotros? Si realmente nosotros creemos en su Hijo Jesucristo. Si realmente nosotros creemos que la sangre del Señor ha limpiado nuestros pecados. Y esa fe, si realmente está en nuestros corazones. Así algún día tenemos que presentarlo delante del Señor, con esa fe, que el Señor, a través de su sangre, perdonó todos nuestros pecados. Esa fe, la sangre de Cristo, ¿dónde tiene que estar? ¿Dónde tiene que estar pintada? En nuestros corazones. Amén. Dios les bendiga en esta tarde. Hasta aquí vamos a dejar. A la verdad que este estudio continúa. Vamos a dejarlo como la primera sesión, ¿cierto? En esta clase del día de hoy, el hombre medio muerto. Estábamos ahí en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 25 al 37. Ahí podemos ver la parábola, ¿cierto?, del hombre medio muerto. ¿Qué sucede hoy? Un intérprete de la ley, un hombre conocedor de la ley, que sabía que todo aquel que cumpliera los 10 mandamientos puede ir al cielo. Y fue y le preguntó al Señor: Señor, probándole, dícele, ¿qué hay que hacer para heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dijo: los mandamientos sabes, ¿cierto? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, el Señor le dijo: haz esto y vivirás. Pero esto tiene un significado. Yo quiero dejarle invitado para el viernes, si Dios permite, conectarnos el viernes. En caso que no, el próximo lunes a las 14 horas, para continuar con este estudio, el hombre medio muerto. Amén. Ahí vamos a entender el significado. Estamos entendiendo que el hombre sí o sí moría, ¿cierto? Perecía porque quebrantó la ley. Hay un significado con respecto al hombre medio muerto. Y esto lo vamos a descubrir en esta parábola del hombre medio muerto. Amén. Dios les bendiga. Que los haya invitado para el viernes. Y en caso de que no me pueda conectar el viernes, sería sí o sí el próximo lunes a las 14 horas. O pasadito a las 14, así como hoy. Dios les bendiga. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Son las 14 con 40 minutos. Será, si Dios permite, hasta la próxima clase. Amén. El viernes, en caso que no me pueda conectar, sí o sí el próximo lunes. Amén. A las 14 horas. Chao, chao. El Señor les bendiga. Bendiciones.